Bienvenidos una vez más a este espacio de charlas fotográficas organizado por Baudó Agencia Pública y ANZ Fotografía Expandida de Latinoamérica. Hoy, como siempre, está con nosotros Santiago Escobar Jaramillo. Él va a estar moderando esta charla que el día de hoy tenemos una invitada muy especial, que es Fabiola Cedillo. Ella va a estar hablando sobre su trabajo fotográfico y bueno, ya Santi se encargará de presentarlo un poco más. Recuerden hacer sus preguntas si están conectados desde Zoom en nuestro chat, al final las vamos a leer, y si están conectados desde el Facebook Live también hacerlas en los comentarios, que al final todas las preguntas se van a leer. Entonces, bienvenidos. Además, también les quiero decir que por temas de seguridad, en caso de que llegue a ocurrir algo, vamos a cerrar esta sesión y la abrimos de nuevo para que vayan otra vez a nuestro Instagram y ahí estará nuestro link nuevamente. Esperemos que nada pase, nada malo ha pasado últimamente, entonces bueno, sin más que decir, Santi, bienvenido. Hola, muchas gracias Angie, muchas gracias a Baudó, Agencia Pública, a Sofía, a Víctor y especialmente pues a nuestra invitada de hoy, Fabiola Cedillo desde Ecuador. Gracias también a las personas que están conectadas, veo por allí a Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Medellín, Pereira, Manizales. No, muy contento de esta cuarta charla de ANZ Fotografía Expandida de Latinoamérica. Les quería contar un poquito de qué es ANZ y leerles un pequeño fragmento de un manifiesto sobre la fotografía expandida. En Latinoamérica, los límites entre lo público y lo privado, el Estado y la ciudadanía están siendo difuminados de forma decidida y constante. Los movimientos sociales, con un renovado empuje hacia las nuevas corrientes de género, medio ambiente y justicia social, están ganando terreno para presentar sus puntos de vista y exigir cambios de paradigmas fuera del status quo establecido por el modelo capitalista neoliberal vigente. Parece que en el campo fotográfico ocurre algo similar. Las hegemonías de medios de comunicación, instituciones, espacios, curadoras, curadores, editoras, fotógrafos, están siendo alteradas por procesos grupales y colectivos que aspiran a un bien común y solidario, por la fotografía amateur y la circulación digital de fotos de usuarios no profesionales, por otras expresiones y nuevos usos expansivos para la fotografía. Decíamos que la fotografía expandida tiene como característica fundamental la hibridación, la transdisciplinariedad, la fragmentación y la resignificación constante en el plano práctico, estético y simbólico de las prácticas fotográficas. ANZ abarca un espectro de la fotografía documental al límite del lenguaje, donde caben tanto la foto conceptual como de intervención y construcción, de acciones participativas y performance, de narrativas complementarias y transmediales, de posibilidades escultóricas, musicales y sensoriales, también de hallazgos científicos, procesos experimentales y tecnológicos, del archivo propio y externo, las redes sociales, la internet y las nubes. Una fotografía que expanda el entendimiento de nosotros mismos y de nuestra casa, Latinoamérica. Este es un proyecto en conjunto que vengo realizando con Matiz, Taller Editorial, con su directora Janet Usma, y es un proyecto que busca así, publicar al menos 27 libros que representen la fotografía expandida en Latinoamérica, desde Argentina, donde estuvimos ya con Luján Agust, con Martín Volati, hasta arriba, al norte, en México, con varias amigas y conocidos que allí tenemos. Entonces, nada, ANZ es este proyecto con el que venimos trabajando. Ya publicamos los libros, falta encuadernarlos y terminar como el proceso de divulgación. Y bueno, esa era una introducción para contarles del proyecto y presentar a una de las autoras que va a ser parte de la colección. Una de las autoras que más admiro, más me inspira su trabajo, no solo por cómo lo desarrolla, cómo llega a esas ideas, a esas imágenes, sino por la sinceridad que siempre ha tenido para enfrentar los proyectos. Vamos a ver un abanico de muchos proyectos que nos va a presentar
Fabiola, en donde reta siempre al ojo, nos acerca a lo humano, nos acerca a las personas de una manera entrañable, una forma, pues como lo decía, muy cercana y una manera muy directa de meternos ahí adentro de lo que piensan, lo que sienten los humanos a los que ella retrata. Y vamos a presentar al final un proyecto que hace parte de la colección, que es Saruma, donde más tardecito vamos a hablar, en donde Fabiola presenta una serie de intervenciones a la fotografía que me parece muy valioso y muy interesante, por no solo la manera en que cruza distintas ideas, sino también la manera en que lo plasma, digamos, desde lo fotográfico, desde la imagen visual, lo que queda. Entonces, no siendo más, hola Fabiola, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo has estado estos días de pandemia, de cuarentena, de asilo voluntario ahí en tu casa? ¿Cómo la llevas? ¿Cómo la estás pasando? Bueno, gracias por la presentación tan afectuosa. Y bien, sí, por un lado voluntaria, una cuarentena voluntaria, pero también por otro lado sí que en Ecuador estamos en rojo y tenemos toque de queda hasta las 2 de la tarde, o mejor dicho, desde las 2 de la tarde, entonces todos estamos guardados en casa, porque la situación yo creo que de acuerdo al porcentaje de población, Ecuador es bastante alto en comparación a otros países, entonces sí, tenemos como que cuidarnos bastante. Y nada, aquí en casa como un poco poniéndome al día, escaneando negativos que tenía, organizando cosas con la escuela, andándome bien. No sé, no es una situación como normal, entonces como que la cabeza está en muchos lugares, ¿no? Con la familia, con los amigos, que pasan. Tampoco puedo decir que ha sido un momento en el que estoy viendo fotos, más bien muy poco, para nada, simplemente fotografiando lo que veo por la ventana. Justo aquí hay un río, entonces fotografío lo que pasa en esta islita y ya está. También como esa ventana, ese respiro al mundo exterior, pero sí, también yo creo que hay una cosa como de energía, entonces de verdad no voy a hacer daño a nadie, entonces la gente, por ejemplo, yo vivía en Lavapiés, en Madrid, y ahí están los baifales, bueno, son africanos, que han tardado muchos años en llegar, y son musulmanes. Bueno, los baifales tienen como una ideología así muy curiosa, entonces, por ejemplo, Bob Marley es igual que Jesús, es como un dios para ellos. Y claro, y eso, no dejan entrar a mujeres, solo son hombres, y de repente como que me dieran chance de estar con ellos, es eso, yo creo que es como sentir la empatía, sentir como yo soy migrante, tú eres migrante, o sea, me siento igual que tú, y realmente fuimos familia, ¿no? Fuimos más de 3 años amigos constantemente. Y las fotografías se dan. Yo creo que a veces yo pienso, en mi ciudad hay mucha gente que fotografía la naturaleza, fotografía de cajas, que tenemos una reserva natural hermosa, y yo a veces me pregunto, ¿por qué no fotografían a personas o las fotografían muy de lejos? Y a veces pienso, quizás no es porque no tengan un interés en hacer retratos, sino porque les da miedo enfrentarse a las personas, ¿no? Y preguntarles, ¿te puedo hacer una foto? Porque yo generalmente cuando, por más friki que sea la persona o en situación más extraña que esté, te juro, veo como mucha belleza. O sea, no haría la foto algo que no piense que es bello. Y algo que a veces como con la cámara siento que puedo acariciar, que puedo abrazar, que puedo decir cosas que con las palabras no. Entonces, te quiero hacer una foto porque eres importante, porque veo cosas bellas en ti. Entonces, creo que a partir de que puede entender eso, se genera como una confianza que va rompiendo límites, ¿no? Entonces podemos llegar a hacer muchísimas fotos de diferentes maneras, y como que, sí, como que dar esa libertad al otro de expresarse como quiera, no voy a juzgar. Entonces, al no juzgar, claro, como estos dos chicos que estaban antes,
de repente cuando dije, les hago una, primero vieron mi cámara, porque esta era mi casa, y me dijeron, ¿nos haces una foto? Y dije, claro. Y uno se quitó la camisa, y yo dije, bueno, ya que te quitas la camisa, quítense todo, ¿no? Y dijeron, claro. Entonces fue así como un poco un juego, un poco como, tampoco es algo planeado, ni es algo que estoy deseando tener una foto de ese estilo, ¿no? Entonces, como que el azar, dejar que fluyan las cosas es importante en mi trabajo. Bueno, y hablábamos, pues digamos que los temas en la fotografía siempre van a ser como los mismos o se van a repetir. Pensémoslo desde el amor, el miedo, la guerra, la naturaleza, ¿cierto? Como que todos los trabajos hablan de una u otra manera sobre los grandes temas de la humanidad. Pero hablar de esos grandes temas de la humanidad, pues uno prefiere, no sé, como acercarse a elementos particulares de microhistorias, para no encartarse y para que no se le vuelva a uno un problema hablar de temas tan grandes y tan importantes que son tan amplios y que tocan a tantas personas. Lo digo por este proyecto Humanos, que es uno de los proyectos que cuando pues, lo conocí quedé muy impactado porque las imágenes por sí mismas ya me estaban contando como esa historia, como el título más las imágenes como que me estaban completando ese panorama. Cuéntanos de Humanos o el proyecto de la vida, como también lo llamas, de qué se trata, hacia dónde va, por qué te metiste en este tema tan amplio. Sí, bueno, este es un proyecto que quise hacer desde el 2013, es muy loco porque realmente es bastante lento cómo se va dando y no sé en qué termine, solo sé que sí quiero que sean varios capítulos. Eh, He puesto como humano, no sé si realmente se va a llamar así, pero parte o sea, primero tengo a Tita, que es mi hermana mayor, mi única hermana, que pasa a ser mi hermana menor, ¿no? Por su condición, por su síndrome, y claro, y yo siento como con los cuidados que he tenido, como cierta maternidad con ella, ¿no? Y entonces, después, justo en el 2012, yo estaba viviendo fuera del país y vine y mi madre me dice, ¿sabes que tienes un hermano? Y yo como, ¿en serio tengo un hermano? Y bueno, mis padres han estado separados desde que yo tengo 2 meses de edad. Entonces, yo sentí como qué alegría, porque generalmente en el transcurso de la vida vamos perdiendo personas. Y dije, si gano un hermano, está chévere. Entonces, claro, pero me dijo como, bueno, tiene cáncer. Y, y él era como 5 años menor a mí. Y, y bueno, entonces descubrí eh, que su madre ha tenido 2 hijos, incluyéndole a él, Andrés, y ella quería ser madre. Entonces, no ha avisado a mi padre que tiene el hijo, ni al otro señor, y ella quería ser madre, y hasta que Andrés está enfermo, le llaman a mi padre y le dicen, hola, ¿qué tal? ¿Sabes qué? Tengo 15 años, soy tu hijo, ayúdame. Y bueno, justo una semana antes de que presente el libro de los mundos de Tita, Andrés falleció. Sí nos conocimos, y claro, y entonces comienzo a preguntarme sobre el deseo de tener hijos y de esa forma de objetualizarles, ¿no? Y también me comienzo a preguntar yo si quiero tener hijos, y comienzo a escuchar amigas que me dicen, quiero tener un hijo porque mis otras amigas ya lo tienen y quiero que crezcan juntos. Quiero tener un hijo porque quiero que tenga los ojos de mi esposo y que haga moto, o quiero tener un hijo porque quiero que de mayor me cuiden. Y sentí como, wow, es increíble todo esto que va en torno al hijo, ¿no? Y después encuentro, claro, y bueno, también estaba en una clase y un profesor dice como, yo cuando era joven donaba esperma para tener plata, entonces para mí los hijos, puedo tener hijos biológicos por ahí, no me importa, pero mis hijos son los que yo decido que son míos, ¿no? Y también yo siempre he tenido como el deseo de adoptar, entonces todo esto del hijo, de los hijos, está presente, también de estos hermanos que nos encuentran, y un poco trata sobre eso, ¿no? Por ejemplo, uno de los capítulos de este proyecto es la fabricación de los hijos mediante tecnología, entonces, también surgió este deseo de hacer el proyecto porque un familiar,
una persona de mi familia, una chica de mi familia. Ya llevaba años casada y se ha hecho in vitro y no había quedado embarazada, y de repente yo le dije como, yo no sé si quiero traer un hijo al mundo, pero como la experiencia de dar a luz y todo esto me parece súper maravilloso. Si quieres lo puedo tener por ti. O sea, como si necesitas un vientre, aquí estoy, ¿no? Y a los 2 meses que dije esto, resulta que está embarazada, porque yo creo que también se relajaría y ya eso funcionó, pero sí, o sea, no tengo hijos, no sé si los tenga, pero tengo la posibilidad de hacerlo y todo a mi alrededor, o sea, veo constantemente cómo nacen hijos, cómo hay el deseo de tener hijos, y sobre todo esa objetualización me genera como muchas preguntas y lo que decía antes, algo de mí hay ahí, o sea, Y quiero, este, quiero acercarme a la gente que pasa por estos procesos para entender muchas cosas que no sé. no, porque hablabas que pues, el proyecto no solo habla de la reproducción humana, sino que también las relaciones de género y pareja, de la cual si puedes ampliar un poquito más la idea. O sea, bueno, todo viene con el deseo de concebir. O sea, más allá de, pueden ser una pareja hetero, una pareja gay, pueden ser familias múltiples, ¿no? A veces hay como dos parejas que se unen y quieren tener un hijo. Entonces yo hablo como del deseo de tener esto, ¿no? Que al final yo creo que los hijos no nos pertenecen, que ellos harán su camino, que tú solo les acompañas, no sé, hasta los 16, 18 años, o sea, siempre les vas a acompañar, pero como que de cierta manera puedes decir, están aquí, son míos, pero después son ellos los que deciden muchísimas cosas, no puedes mandar sobre su sexualidad, sobre sus sentimientos, sobre lo que quieren estudiar, sobre lo que quieren hacer, y tampoco creo que hay que juzgarse como padres tan duros, entonces como no considero que soy nadie para hablar de esto, quiero acercarme hacia esas realidades para sacar unas conclusiones reales, ¿no? Entonces sí, como esas parejas que son tres, que son como un poliamor y deciden tener un hijo, y yo planteo como, no sé, es curioso porque si yo soy un hijo de esta relación, como que tengo dos papás y una mamá, y no sé, me pregunto cosas. Y Esas y me conclusiones, pregunto también como, porque muchas veces he oído, bueno, y he estado cercana a parejas que han estado por terminar una relación y deciden tener un hijo para salvar su matrimonio. En- me genera preguntas. tú hablabas de unas conclusiones que son a las que quieres llegar del proyecto, pero también al principio hablabas de que estaba construido por capítulos. ¿Nos podrías decir como cuáles son los capítulos que tienes en mente, como para nosotros también hacer un organigrama en la cabeza para entender hacia dónde va, qué podemos esperar del Eh, proyecto y de las campañas? Sí, bueno, está empezando, pero sí quisiera ahora como ves son muchos retratos, yo quisiera que en la parte de fabricación de los hijos sean como imágenes de eso, de métodos anticonceptivos, también de clínicas. Es muy curioso porque hablar sobre el proceso de eso, de fabricar un hijo, cuando no puedes simplemente eso, con una relación sexual, necesitas pues quizás un donante, necesitas el doctor, necesitas, no sé, quizás un vientre de alquiler, necesitas como que mucha gente interviene en la creación de este hijo, ¿no? Y dicen incluso que le suelen poner el nombre del ginecólogo o del doctor al hijo como agradecimiento. Entonces, quisiera como imágenes muy así, muy de esos procesos, eh, que como un capítulo, ¿no? Y quizás imágenes como más frías, no tanto de retratos. Después otro capítulo será de esos hijos, hermanos, de esas personas o adoptados, o sea, que son y no son familia, porque también creo que se genera una identidad a partir del reconocer de dónde vienes. Entonces me gustaría como ir por ahí también. Hay mucho de qué hablar, porque, por ejemplo, si pensamos como la gente, no sé, de Estados Unidos o de Europa, muchos van a países de tercer mundo a tener vientres de alquiler
y estas personas son como incubadoras. Entonces también me planteo como qué sociedad construimos o cuán grande es el deseo de concebir, de poseer, ¿entiendes? Porque en muchos casos podrías adoptar y un hijo puede ser del corazón, pero puedes llegar a extremos muy locos porque tenga tus genes. Entonces, sí, quisiera investigar bastante sobre esto. Bueno, Oye, eso. Los mundos de Tita. El fotolibro Los mundos de Tita que editaste con Tolo, Tono, siempre, Tolo Mejuto, Tono Mejuto, perdón. con eh, tonos. es pues, considerado en Latinoamérica como uno de los fotolibros relevantes. Es un fotolibro que tú autoeditaste, pues con la colaboración de Tono. También la manera en que estructuras este trabajo, la forma en que logras transmitir estos mundos de Tita, que es tu hermana, y llevarlos a una vivencia, justamente tengo el libro, a una vivencia tan entrañable, como tan bella y de tanto respeto frente a esta personita que tú tanto quieres, pero que de alguna manera nos hace sentir eso mismo cuando estamos viendo no solo pues, las fotos en las exposiciones que haces, cuando son publicadas en la web, sino precisamente en este formato libro, que tú te aventuraste a hacerlo y pues como que respondió a esas mismas preguntas que te estabas haciendo y que lo hacen tan contundente. Cuéntanos de Los mundos de Tita. Sí, Los mundos de Tita fue como algo azaroso. Eso, fueron como 3 años de fotografiar inconscientemente, pero respondiendo a un sentimiento que en aquel momento no sabía qué era, ¿no? Todos estos paseos. Y sí, cuando digo Los mundos de Tita, en un momento pretendo darle voz a ella ni contar lo que ella puede ver, sentir o pensar, porque esto es imposible, ¿no? Lo que hago es, bueno, cuando hice la edición, no sé si por ahí creo que hay algunas imágenes de cuando puse este Una mural. vez. No tengo tantísimas imágenes. Supe que iba a utilizar, primero supe que Tita era la protagonista de todo esto. De mucha de mi forma de ser, ella, ella es la dueña o ella es la promotora, no sé, porque esto de ficcionar y de que cualquier cosa absurda que pueda pasar en mi vida tenga sentido es porque con ella es así, ¿no? O sea, cualquier cosa que ella hace es como, bueno, está normal. Entonces, sí, sabía que ella era la protagonista, entonces sabía que quería utilizar fotos de archivo y escogí como las imágenes que respondían a este sentimiento que estaba muy relacionado a ella, que era un sentimiento de frustración porque, como he dicho alguna vez, lo que más amo también es lo que más me duele, entonces dentro de este mundo rosa de amor y de cosas como graciosas, hay también dolor porque también ha limitado muchísimas cosas que he querido hacer en mi vida y he tenido muchos miedos a partir de su presencia, de su existencia, ¿no? Pero a la vez es eso, es como una tragicomedia, o sea, sí, quizás tengo como un humor negro, que cualquier cosa medio fatalista al final pues me río, o cualquier cosa hermosa digo, a ver, algo va a pasar aquí seguro, entonces más o menos responde a eso, ¿no? Es como, es mi primer trabajo en el que puedo decir, sí, tiene un sentido, tiene una narración, o sea, no cuenta una historia, pero sí creo que nos lleva por pasajes como de eso, ¿no? Como sensoriales y quizás responde a lo que me pasa a mí, que es que no entiendo nada, pero aunque no entienda nada, no puedo dejar de sentir muchas cosas. Y dentro de este libro, pues me parecía muy necesario y también creo que eso fue una de las partes que más me motivó, es que Tita sea autora, entonces en el libro están sus garabatos y en la portada también.
y también dentro de las guardas están las fotografías que mi madre tenía pegada en la nevera, entonces son esas fotos de archivo. Está un texto de mi padre. En realidad era un libro bastante como personal, familiar, que incluso lo imprimí aquí a 2 calles de mi casa. Yo escaneé las imágenes, lo autoedité con tono, todas las decisiones las tomamos como entre nosotros, algunas yo sola, pero que me sorprendió mucho que mucha gente haya conectado con un tema quizás muy personal. Y, ¿ya? Precisamente, pues lo que hablamos de la fotografía expandida, que expande esa noción de la imagen por la imagen, pues aquí, como bien decías, hay una participación, es una colaboración en donde Tita participa, pero también están los dibujos como desde esa plasticidad, desde la pintura, desde el color, desde la crayola. Eh, y eso hace que, pues, que el libro y que el proyecto tengan muchas más capas desde donde enfrentarlo. Como bien dices, no te interesa analizar o decir descifrar, perdón, cuáles son los mundos de ella, sino que también sea la manera en que nosotros como lectores nos conectamos a estas imágenes. ¿Por qué te pareció importante tener estos dibujos y qué es lo que buscas con eso? ¿Cuál es esa conexión que intentas hacer con eso? Bueno, eh, como, como creo que por más emocional que sea algo, siempre tiene que haber un poco de reflexión y de cosas que motiven hacia las conexiones. Por ejemplo, dentro de estas cosas que yo tenía de Tita, una de ellas era su electroencefalograma, que son dibujos sobre su actividad cerebral, porque Tita tiene epilepsia. Entonces, claro, tenía estos gráficos, tenía los dibujos de Tita. Tita no sabe ni leer ni escribir y me pareció que como estos otros gráficos eran una actividad cerebral muy concreta, sus gráficos eran una actividad, o sea, reflejaban como algo emocional. Entonces era como dejarle a ella escribir o dejarle a ella hablar y me hacía falta, ¿no? También como en estos retratos nunca hago como 12 fotos, mi cámara tiene 12, el rollo tiene 12 fotos y esta fue la primera vez que me paré sobre la cama, era súper oscuro, por eso utilicé el flash y como no pensaba que iba a salir ninguna foto porque no podía enfocar ni nada, entonces hice todo el rollo y cuando lo revelé, esto es como lo mágico de no ver las fotos y esperarlas, vi y dije, ¿cómo? Si solo hice clic, clic, rebobiné, y digo, o sea, fue todo clic, 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 clic 12 veces y en cada foto tiene una expresión diferente y aunque pensé, quizás es cansón poner 12 fotos, 12 retratos de lo mismo en el libro, dije, eso es lo que yo vivo con ella, ¿no? Han sido 30 y pico de años, ella teniendo 3 años mentalmente y se repite, y cada día es como enseñarle a atarse los cordones. Sé que nunca va a aprender, pero no dejo de seguir diciéndole cómo se ata. Entonces, es esa repetición y dentro de esta repetición también están todas las emociones, ¿no? Que también me pertenecen y creo que pertenecen un poco a todos los seres humanos, que es como locura, complicidad, ternura, picardía. Entonces, para mí esta es la parte que más me gusta del libro, ¿no? Porque Justamente ese acto, discúlpate, un momentico, ese acto de amor del cual hablas, de enseñarle a amarrar los cordones cada vez, pues también está reflejado, pues, no solo en las pinturas y los dibujos de ella, sino en esa nomenclatura de ábaco que tú presentas. Es también un gesto como a los niños y al aprendizaje y a los símbolos y a la figura, y hace sí, pues, que él. sí, porque como te decía, no sabe ni leer ni escribir, entonces este libro se divide en 6 capítulos, entonces no quería poner números romanos porque no soy romana, no quería poner números tampoco ordinarios, entonces decidí que el porque es algo muy infantil y también que no sabemos, no quería que sea muy evidente todo el libro, dentro de él hay muchas pistas que con las diferentes lecturas vas encontrando, ¿no? Y lo que me interesa a mí de crear libros y proyectos y que no sean tan literales es hacer al espectador cómplice y que podamos
con el paso de las páginas sonreír mutuamente, ¿no? Y decir, ahora te entiendo. Y es como, sí, ahí lo puse para ti. Y ese proceso, por ejemplo, de construir esa narrativa, esos diálogos o esos dípticos en estas parejas de fotos, ¿cómo llegaron a esto? ¿Cuál era el sentido que le querían dar Tono y tú cuando estaban editando este trabajo? Sí, yo fui muy feliz de trabajar con Tono porque, bueno, Tono fue un compañero del máster, él es arquitecto, trabaja totalmente diferente a mí. Cuando yo valoro la cercanía con las personas, él dice que para él lo importante es la distancia que se marca entre el uno y el otro. Entonces, somos súper diferentes, él trabaja con una cámara de placas, es perfeccionista y yo soy toda así, ¿no? Entonces necesitaba quizás alguien que pudiera huir bueno, huir o poner en equilibrio mi emocionalidad y claro, entonces eh, el hacer dobles páginas para mí no es como tan importante y tampoco, o sea, sí es importante por lo que sientes y ves, porque al final las dos imágenes terminan siendo una, pero para mí lo más importante quizás es estos detalles como el formato, poner un marco blanco, también estos círculos pequeños que hay hacen evidencia de las piezas de dominó. Si ves el libro ahora mismo es como una pieza de dominó, entonces las imágenes se van como abriendo y desplegando también. Eh, la portada que es amarilla es porque es el último color que vio Borges, y mientras editábamos el libro veíamos entrevistas de Borges, que las recomiendo en televisión española, en blanco y negro, hay ahí algunas, y a la vez que escuchábamos reggaetón, que fue muy curioso que Tono me presente a J Balvin, no conocía, entonces el libro se entremezcla entre todo eso, ¿no? Es un poco el resultado de un experimento y de una experiencia que también me une mucho a él, ¿no? Porque creo que sentimos y valoramos a las personas con capacidades especiales y y con fragilidad, ¿no? Porque nos reconocemos en ellas. Bueno, acá hay algunas imágenes del proceso. ¿Quieres hablar algo de como en las partes o quieres que pasemos a Saruma? No, podemos pasar, bueno, esto simplemente es que, claro, dije, a ver, Fabiola, no lo puedes hacer todo, ¿qué tal si encargas esto a un estudio de diseño? Y lo encargué, me hizo este tipo de ejemplos y al final, por ejemplo, si das vuelta atrás, hay un libro blanco y donde está el garabato en el centro, ajá, y me presentan esto. Y yo dije como, no, 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 es... Y yo pensé como, bueno, está bonito, pero Tita, no, no puedes poner como sus garabatos donde tú quieres. Tita, desborda tu universo. Entonces quizás voy a hacerlo como lo planteé al principio y ya, hice un poco lo que me dio la gana, ¿no? Bueno, voy a pasar a Saruma, ¿te parece? Bueno, este proyecto en el cual venimos trabajando porque va a ser el proyecto que vamos a publicar en ANZ. Apenas está en proceso porque todavía no has terminado las fotos, ya nos contarás acerca de las intervenciones que vas a hacer. Este es un proyecto donde una depresión geológica en Saruma, es un pueblo en Ecuador, ¿cierto? Voy a... Metiste, metiste ya la electricidad, bueno, muy bien. Eh, lo confluyes allí con la depresión emocional causada por los problemas psicológicos y mentales. Nuevamente vuelves a incursionar o analizar esta idea de la salud mental, de la manera de relacionarnos con el mundo exterior, la imposibilidad muchas veces de no comprender o entender más a fondo lo que ocurre. ¿Por qué llegaste a este trabajo? ¿Cuál es la génesis, cuál es la base para que hayas querido juntar estas dos ideas que me pareció pues, una manera muy especial e inesperada de hacerlo? Sí, porque de igual manera que uno puede cavar. Quizás ahora, Santiago, que me haces esta pregunta, espera, me voy a quitar este fondo. No, déjenlo. Sí. Eh, eh, claro, al principio decía como no tengo ni idea por qué hago estas fotos, simplemente porque las que escaneé ahora en cuarentena. Y es verdad que quizás siento mucho el territorio cuerpo con el territorio eso, de la ciudad.
Igual tengo el proyecto de Constructo, que habla sobre la construcción del cuerpo y que estos cuerpos habitan esas ciudades y esas ciudades se construyen a partir de esas construcciones también sociales. Entonces, en Zaruma eso como que me sorprendió mucho desde que hubo un socavón, o sea, se cayó la escuela central y fui y fue justo a este lugar. Bueno, todo atrás se fue para abajo y quedó esta partecita, entonces para mí fue como una alerta porque yo he estado triste alrededor como de 5 años, estaba bastante triste por, por algunas situaciones, no una depresión que dices, ah, estoy deprimida, pero sí una tristeza profunda y que de cierta manera causaba algún malestar ya en mi cuerpo, como mucho dolor de espalda, etcétera. Entonces, cuando llegué ahí vi esto y dije, esto eh, es eso, ¿no? Es como una analogía de lo que siento, de lo que uno puede ir haciendo, cavando poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que las cosas se derrumban, ¿no? Uno puede ir sacando lo mejor y lo peor de uno eh, hasta, hasta eso. Entonces, bueno, este lugar me llamó mucho, también me interesaban mucho los paseos, o sea, el viaje que hacía de 6 horas en autobús y también ves como todas las montañas, los Andes, o sea, eran como momentos muy reflexivos para mí. Siempre supe que no quiero hablar de la minería exactamente, o sea, sí hacer un llamado sobre que esto existe y esto está, pero no sé quién, siempre lo digo, no sé quién para juzgar si está bien o si está mal, porque no tengo ningún familiar minero, no estoy relacionada con la minería, pero me sentí como muy conectada con este lugar y con la gente y con esta forma de trabajar de cierta manera, ¿no? O sea, de convivir, todo gira en torno a esto. Y cuéntanos un poquitico de cómo es esa vida allá adentro. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, en esta imagen vemos que hay dorado, hago intervenciones bastante sutiles, como una especie de curar cosas y de evidenciar otra vez como mi estadía ahí. Entonces, sí, pintaba, eh, hacía algunas cosas dentro de la mina, después son lugares como muy pequeños y bueno, también paseaba por el pueblo, me iba encontrando estas cosas. Eh, Y todo. esa, sí, y por ejemplo, decías que en esta imagen anterior estás pintando sobre la roca, no sobre la imagen, en este caso. Claro, en un principio esta era mi intención, siempre intervenir. Entonces yo llevaba sprays, llevaba pintura, muchas cosas, papeles de colores, etcétera. Pero después me di cuenta que era difícil dentro de estos espacios como húmedos y muy oscuros y con muy poco espacio como para alejarme y hacer el tiro de la foto. Entonces después, ya en casa, decidí como algunas imágenes que iba teniendo, imprimirlas y yo mismo, ella post, Va a llegar a ellos, sí. foto, intervenir. Esto que vas a mostrar son algunos como ejemplos, no son las imágenes finales, siempre lo digo. Bueno, pero son las imágenes que están mostrando el proceso. Sí, sí, sí. Sí, Eso es, bueno, quizás alguna quede, ¿no? Pero después hay algunas que las rompo, les pongo spray o las... Sí, me gusta, creo que necesito esto manual con las... Quizás por esto hago análogo, quizás por eso siempre imprimo, aunque sea muy chiquito en papel brown las imágenes, porque las necesito primero como para editar y después me gusta jugar con ellas, ¿no? ya, y digamos que esa grieta de la que veíamos en el terreno, en Saruma, es también esa grieta personal, del interior, desde la tristeza, desde los miedos, esos conflictos con los que estamos luchando siempre. Las imágenes también están mostrando eso, de alguna manera esos papeles fotográficos rasgados. Pensaba en Luis González Palma, que hablaba que la abstracción, que su deseo por entender la abstracción va hacia lo escultórico, hacia lo musical, hacia lo sensorial. Y de alguna manera, pues estas imágenes lo que estás haciendo es construyéndolas en distintos niveles y creándonos, no sé, siento esa idea de lo mineral, del objeto, esa idea también de tú intervenir o tú alterar la foto final.
¿Hacia Claro, dónde estás y también yendo? porque he estado en la mina, o sea, y todo ha sido como tocar, sentir, oler. Entonces, obviamente que después al tener estas imágenes, tenía como una necesidad de jugar con ellas de cierta manera. ¿Y cómo haces este proceso? ¿Son esmaltes? ¿Son pues, minerales también? ¿Pinturas? ¿Cómo decides Sí, esos no, materiales? un poco al azar, ¿no? Como son pruebas, por ejemplo, esta que muestras tiene como una luz ahí arriba, es porque la hice con el celular y el papel que aquí no hay muchas posibilidades de imprimir, nada de posibilidades de imprimir chévere, entonces tenía este papel que es así lustre, no sé, y ya, entonces sí que quiero tener como, y es lo que espero para terminar las pruebas, como tener unas buenas impresiones, buenas copias y hacer, me interesa no solamente esto de que está como pintura, sino hacer una especie de instalación, eh, como que la imagen sea parte de otras imágenes que ya están hechas en lo urbano. Como un collage, pues. Exacto. Bueno, y esta, ¿por qué no te gusta? Santiago, te dije que esa no la pongas, porque esa es muy mala. Pero cuéntanos de esta, ¿por qué no te gusta? ¿Por qué es lo que te molesta de la imagen? A mí me parece que cuenta el proyecto, lo describe muy bien desde la persona, desde el minero, desde, no sé. Ay, no, porque me fui aquí afuera al río con todas estas imágenes y me llevé a mi sobrina de 10 años y todo me salió volando y como que, bueno, hay como una historia y esta imagen fue así como, la voy a botar y después dije, no, la voy a pegar aquí y ya luego, después le hice como una fotico como para, no sé, pero no, realmente tengo que pensarlo bien porque siempre que hablo con Tono, me gusta mucho hablar con él porque él siempre dice, por más fuegos pirotécnicos que hagas en un libro, por más diseño que haya, por más cosas hipsters que puedan haber, el contenido de la imagen y lo que puede quedar después de 10 años, 20 años, al verlo, después de que pasen ciertas estéticas, ciertos temas, esto es lo verdaderamente importante, ¿no? Entonces, yo quiero llegar a eso. Eh, no quiero quedarme en la forma. Bueno, y por ejemplo, como citas y hablas de tono, la relación que tienes con otros profesionales de la imagen se ve No te permanentemente. oigo. ¿Puedes ¿Aló? repetir porque no te oigo? Ya. No, digo que como la manera en que citabas a tono de esa confianza con el colega para analizar, pensar los proyectos, eso también lo has llevado a la educación, porque, cierto, has pues, dirigido muchos proyectos educativos, porque se nota que crees en ese trabajo colectivo, educativo, pedagógico, en la manera en que nosotros podemos construir comunidad fotográfica desde el conocimiento, desde la experiencia, desde relacionarse con los otros y aprender. Cuéntanos de Aula, de F más uno, cuéntanos de Fotoálbum, todas estas iniciativas que hacen que pues, tu mirada de la fotografía no solo es hacer muy buenos retratos, sino pensar un problema de manera holística y completa que se extienda no solo desde la práctica, sino desde la educación. Sí, Aula nació por una necesidad de compartir con más gente la visión que tengo sobre la fotografía y también generar espacios donde se puede ir mucho más allá de diafragma, velocidad y de super lentes que cuestan mucho dinero. Entonces, sí, es un espacio en el que se enseña fotografía, pero me interesa mucho como la narración y sobre todo como salirnos de esa imagen que nos exotiza a nosotros mismos, porque nosotros no somos turistas dentro de nuestra propia ciudad, entonces no creo que debemos copiar ese ejemplo de, no sé, el gringo que viene y fotografía a la señora con pollera, cuando la señora de pollera es tu tía, es tu vecina, o no sé, como entrar más en nuestra realidad y que nosotros tenemos cosas que contar. Muchas veces pienso que los alumnos quizás no van a ser fotógrafos
pero el proceso de haber hecho ese curso les sirvió para descubrir muchas cosas que tenían o enfrentarse a diferentes lecturas de las imágenes que constantemente vemos. O sea, estamos bombardeados de imágenes y me siento como con una cierta responsabilidad, no sé, me siento con una cierta responsabilidad de hacerlo. No, no es fácil, mi ciudad no es fácil, pero sin embargo, pues ahí Justo está. ayer hablábamos de la lucha desde la provincia, que tú desde Cuenca y yo por aquí en Manizales, que son ciudades pequeñas para nuestros países, que no necesariamente son importantes en el circuito, pero, o sea, dar la pelea desde Cuenca y hacer todas estas gestiones y todas estas iniciativas y apoyar, aplicar a becas para que sean para un bien común, eso me parece que es también muy valioso y muy necesario en la foto. Y Sí, justamente, por ejemplo, este taller es de género y fotoperiodismo y también, bueno, nos tomamos un poco de forma vandálica las calles porque yo no quiero como que mi fotografía y tampoco la fotografía que hacen los alumnos sea para otros fotógrafos, ¿no? Porque nos quedamos en lo mismo, sino como la gente de pie de calle. Entonces, por eso también es que existe Fotoálbum, que fue exponer en el espacio público, no salirnos de ese, no me importa si a una exposición va un curador o va alguien, no sé, que, o sea, está lindo tener trabajo, quiero tener trabajo, claro que sí, pero no quiero hacer una fotografía que no conmueva, que no genere algo, aunque sea eso, rechazo. O sea, no quiero como que, qué linda foto y ya está, o qué interesante, qué intelectual eres. No, quizás un poco más, tiene que servir para otras cosas. Entonces sí. Bueno, ese fue el festival que hicimos, en el cual eh, quiero decir que soy bastante atrevida y malcriada porque me pongo a hacer cosas que más o menos que no controlo mucho, pero hay que hacerlas. Entonces esto fue muy lindo porque había como taller de cine de 16 milímetros, y también pienso en los pueblos, por ejemplo, en San Joaquín había cámara estenopeca para niños, había cenotipia en Recaute, en Baños había cine, y logré conseguir fondos para que todo sea abierto al público, gratuito. Y también me interesa que cualquier persona que dé clases en la escuela sea bien remunerada y esté a gusto, ¿no? O sea, no concibo eso de favores o de que una exposición o una difusión de algo sea porque te estoy haciendo el favor de difundirte, no, creo que hay que pagar. y fotoálbum, que este es Y fue todo exposición algo de que fotógrafas ecuatorianas. en un principio este fue la primera edición. Y lo hicimos porque hubo justamente un evento aquí en mi ciudad y que todos los fotógrafos eran hombres y las mujeres eran modelos y bueno, y cuando yo comenté como, ¿por qué solo hay hombres fotógrafos? Y dicen, es que no hay mujeres fotógrafas. Y dije, ¿qué tal si hacemos una convocatoria junto con Fernanda, que ella es parte de la escuela, es profe de la escuela, y es mi amiga y es fotógrafa, una gran fotógrafa? Y hicimos la convocatoria, recibimos más de 80 aplicaciones de mujeres fotógrafas ecuatorianas, de las cuales escogimos 10, eh, ¿cómo sería? 10 profesionales y 10 estudiantes o noveles, ¿cómo sería? No es noveles, sino emergentes. Y claro, también a cada una se le pagó $100. Pudimos conseguirlo porque si querían utilizar esos dólares para venir a ser parte de la expo o si simplemente pues, para tomarse algo ellas, ya está. Pero también eso, no solamente era imprimir las fotos en grandes por toda la ciudad, en Cuenca y Guayaquil, sino que dar algo por eso. Y también porque nos interesaba que estas historias que ellas contaban sean parte y hagan reflexionar a las personas que pasaban por ahí. Entonces, por ejemplo, el de Carol lo pusimos en el terminal terrestre, que es una zona donde hay prostitutas, y este se llamaba Femigrafías, que es como, creo que era, y era como mucha naturaleza vinculada a la mujer también. Entonces esas imágenes como muy bellas dentro de este espacio un poco violento, o de repente en la Plaza de las Flores, esta que
me llamaba mucho la atención, ¿no? Que Andrea mandó pezones con flores, y un principio fue así curioso, pero después dijimos, genial, porque aquí en este parque hay mucha gente que da de amamantar a los hijos, y en ese momento salió la ley que no podías tener tu pecho afuera en los espacios públicos, entonces también escogimos cada lugar dependiendo de cómo impactase esa historia en la población, ¿no? Entonces, por ejemplo, de un pueblo de Esmeraldas estuvo en esta parte donde es como mucha de gente extranjera, o de las mujeres que trabajan en oficinas, estaba frente a la corte, o de las cárceles también estaba en el Parque Calderón, en el Parque Central, ¿no? Como evidenciando lo que no queremos ver, ponerlo justo ahí. Esta es la quinta edición, ¿cierto? Vas por 5 ediciones. No, porque queríamos hacer bianual, entonces tocaba este año, pero al parecer está un poco difícil. ¿Hace cuánto estás haciendo este proyecto? No, esto fue a finales del 2018, puede ser. Se quedó 3 meses, desde noviembre hasta enero del año pasado. Bueno, vamos ya casi que terminando para luego pasar a las preguntas, pero Fabiola, nos gustaría que... Se me olvidó cerrar esto. Nos hables de tu obra fundacional, esa obra que no sé, que la viste como tu base, que viste alguna imagen, alguna película, leíste algún libro y te dijo, uy, esto me está contando cosas de la vida que no sabía y que quiero seguir por aquí. Cuéntanos, ¿quiénes son? Sí, esto fue muy lindo porque yo no conocía a Diane Arbus, y yo ya hacía foto, y cuando vi su obra me pareció maravillosa porque, porque sí, me encanta, no sé qué decir. Esa es ella, esa es Diane Arbus. Y, y me encantó, ¿no? Me encantan estas imágenes que no son perfectas, ¿no? Alguien hubiera dicho, encima de la cabeza de este niño hay como una persona, y el encuadre, y dice que no importa, no puedo ser indiferente a estas imágenes, ¿no? Me encanta. Y Taryn Simon también dijiste que era Y otro. ella es tan diferente a lo que yo hago, y quizás es algo que me motiva porque me encantaría poder tener esta rigurosidad, esta limpieza, y también porque habla con tanta sutileza utilizando estos elementos, ¿no? Por ejemplo, en ese de las flores, ella habla de que estas flores, siempre hay un adorno floral en esas reuniones donde se sellan pactos importantísimos, ¿no? Donde han presenciado pactos entre presidentes, de guerras, de economía, de todo, ¿no? O tienen los otros que son como simplemente bodegones de objetos que son ilegales y que han pasado en los aeropuertos. Entonces habla como de algo muy social, de algo muy político, y me interesa, o sea, me inspira muchísimo, ¿no? Bueno, Fabiola, agradecerte mucho pues, tus ideas, tu generosidad para compartir tu trabajo. Como dije al principio, un trabajo sincero, descarnado, que no solo habla de lo que es el mundo que nos rodea, sino el mundo que tú percibes. Y por eso precisamente las autoras y los autores están dando esa visión de ese mundo, de ese universo que tienen en la mente y que nos amplían el conocimiento sobre el mismo, que nos retan a imaginar otros escenarios, que nos sacan de nuestra zona de confort, que rompen ese status quo en el que hemos estado siempre establecidos y que nos hace preguntas más que dar respuestas. Gracias nuevamente, gracias por abrir este espacio, gracias también a los presentes, y hablando de las preguntas y las respuestas, sería muy bueno que Angie nos transmita las que ha hecho el público. Yo voy a dejar de compartir pantalla para vernos. Y bueno, gracias, Fabiola. Gracias. Bueno, Fabiola, mira,
Han halagado mucho tu trabajo. Rafael Cárdenas te dice, wow. Paula Tomás te dice, hermoso. Te están aplaudiendo. Pamela Corrales dice, hay placer en la espera de la imagen latente. Y aquí ya empiezan las preguntas. Rafa Espinosa te pregunta, ¿es necesario en un Ya la retrato? hicimos. ¿Cómo? Eso ya la hicimos al principio. Ah, ok. Sí. Darío entonces te pregunta, ¿qué tanto de tu estado de ánimo al momento de hacer fotografía crees que se plasman tus fotografías? Yo creo que todo. O sea, hay veces que puedo ir súper contenta a hacer la foto y de repente digo no y no y no. Y sí, no, es como fundamental. Es muy intuitivo y emocional. Bueno, el Mael López te pregunta, grande Fabiola, aguante habla, y Rafael Cárdenas pregunta, amando locamente tu trabajo, Fabiola, gracias a Baudoya Santi por este espacio de socialización fotográfica. Tengo una pregunta. Pienso que las imágenes fotográficas que, espérate que se me subió. Pienso que las imágenes fotográficas que hacemos son el producto de una colección de imágenes, de experiencias, de sensaciones que vamos recolectando en etapas tempranas de nuestra vida como la niñez y la adolescencia. ¿Qué aspectos de tu vida consideras contundentes en la construcción de tu imaginario fotográfico? ¿Estoy abierto el micrófono? Sí. No consumo tantas imágenes, tantos fotógrafos. Ahora sí, con la escuela, claro, evidentemente doy clases, etcétera. Pero me inspiran otras cosas, ¿no? Como puede ser, no la música exactamente como música, o sea, no busco música, no escucho música, pero, al ir en el bus o las cosas que veo, también mucho lo que leo me hace pensar en muchísimas cosas y el poder tener diferentes amistades como la señora del mercado, el señor de la tienda, mi padre que me cuenta sus cosas, amigos, entonces como que todo esto y obviamente como la experiencia de mi hermana, de sus compañeros, como que puede ser eso lo que alimenta. Claramente como que lo que hacemos es un poco el resultado de lo que somos, de nuestros intereses. Martín Boyati te dice, excelente trabajo, absolutamente inspirador escucharte y ver tu mundo. No. Bueno, Fabiola, muchísimas gracias. Con eso cerramos esta charla de hoy. Dentro de 8 días vamos a tener una nueva charla fotográfica y ya con eso cerramos este ciclo. Santi estará preparando próximamente otras charlas. A ustedes y a todos los que estuvieron presentes, muchísimas gracias por haber estado acá. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, @baudoap.com. Fabiola, no sé si tengas alguna red social o una página web también para que las personas estén en contacto contigo. Sí, Fabiola, que la pongo aquí. Sí, ponlo. Fabiola, a ver, es Fabiola Sin, así estoy en Instagram, que es como más cercano, o o la web, pero sí, ahí más o menos voy subiendo cosas. Bueno, Fabiola, muchas gracias a todos los que estuvieron acá. Muchísimas gracias. Santi, como siempre, siendo el moderador. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos dentro de 8 días. Vamos a tener al máster Musuk Nolte desde Perú para cerrar este primer ciclo de charlas ANZ, en asocio con Baudó, Agencia Pública, con Matiz Taller Editorial, Raya Editorial. Y bueno, no, muchas gracias, Fabiola, por tu tiempo y gracias a todos en tantas partes de la TAM que se conectaron.